Hola, no estamos todos, pero bueno, ya empezamos. Yo soy Susana Jumao, soy técnica de proyectos en Fundación Recover y los proyectos que gestiono y que pienso todos los días son proyectos de formación. Por eso es un gusto darle la bienvenida a esta jornada donde se pretende exactamente debatir un poco sobre la formación en África subsahariana, pero también en otros contextos. Y para eso contamos con un grupo muy bueno de ponentes. Muchas gracias por aceptar, participar. Y bueno, como el tiempo va un poco justo, yo tengo que ser un poco estricta con los tiempos. Cada ponente tiene 10 minutos y cuando falten 2, yo voy a enseñar este cartelito, ¿vale? Y cuando pasen los 10, pues me pongo de pie para señalarlo, que es más fácil. O sea que no es nada personal, sino que tiene que ser así. ¿Qué más? A las 6:30 tenemos una pausa en la cafetería abajo. Os invitamos todos a un café. Y también, y después de cada charla tenemos 5 minutos más o menos de debate. Y os invito realmente a participar porque la idea es cambiar y compartir información, ideas y bueno, y si no estamos de acuerdo también decirlo, porque es un espacio informal y estamos para eso. Bueno, ahora empezamos con Chus de la Fuente, la directora de Fundación Recover, que también nos dará la bienvenida. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Fundación Recover, y en la que espero que sea una tarde muy provechosa para todos. Me gustaría estar de pie, pero me han dicho que me siente porque se va a oír mucho mejor, sobre todo para los que lo están escuchando en streaming. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Espera un segundo, que me ubique con esto. Lo único que voy a hacer es presentaros qué hace Fundación Recover y por qué Fundación Recover convoca una jornada de formación en África. Entonces, lo primero es esta frase que de alguna manera recoge lo que es nuestra misión. Lo que intentamos es cambiar esta frase, que el lugar donde nacemos determine la salud que vamos a tener. Voy a ir un poco rápido porque lo único que quiero es dar una visión muy general de lo que luego os van a contar todos los demás. Por lo tanto, no os importéis con que las cifras no las pilléis o no me detenga en ellas. Solo quiero dar una visión muy rápida. Efectivamente, el lugar donde nacemos determina la salud que vamos a tener. Simplemente con mirar esta diapositiva que tenéis en pantalla podéis haceros una idea. Si la OMS está diciendo que son necesarios 23 profesionales sanitarios como mínimo para ofrecer los servicios básicos mínimos a un 80% de la población, y estamos hablando de países como Camerún, Benín y Costa de Marfil, que no llegan a los 2 sanitarios por cada 10.000 habitantes, pues ya las simples cifras dicen demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Fundación Recover y por qué una jornada de formación? En Fundación Recover trabajamos en África, fundamentalmente en los 3 países en los que se centra el informe que hoy presentamos, y trabajamos en fortalecimiento de hospitales y centros médicos, en una plataforma de telemedicina dirigida a fortalecer esos centros médicos, en un programa de evacuación de pacientes que no pueden ser tratados localmente por falta de recursos o falta de profesionales capacitados, y un cuarto programa que es transversal a todos ellos y que es el que nos convoca hoy, el programa de formación. Entonces, estos son algunas de las cosas, de los retos que hemos ido consiguiendo en los 12 años de trabajo en África. Estamos auditados, somos una ONG transparente, tenemos el sello de la Fundación Lealtad. Aquí podéis ver algunas de las organizaciones que colaboran con nosotros. Y bueno, ya empiezo un poco a introduciros el informe que después Susana Romao y Mario Lebrón han elaborado y os van a presentar hoy. Solo algunas cifras para ver la importancia de la educación. Estamos hablando de 3 países donde en 2 de ellos el índice de analfabetismo está en torno al 50%, solo en uno, Camerún, está en el 70%.
donde la discriminación de género en el acceso a la educación es muy importante y esto tiene unas consecuencias también significativas, y donde el acceso a la formación universitaria se sitúa en unos índices realmente bajos. Solo también por dar algún dato, la importancia de que tanto la salud como la educación sean gratuitos. En estos países, en la mayor parte de ellos, tanto la educación como la salud son de pago. Hay que pagar para acceder a ellos. Solamente una parte de la educación primaria es gratuita y no en todos sus componentes. Y eso tiene unos efectos muy importantes a la hora del acceso a la educación. En torno al doble para el 20% más pobre en el acceso a la educación primaria, 5 veces menos de oportunidades en el acceso a secundaria y 15 veces menos de oportunidades en el acceso a educación terciaria, educación superior, en términos generales, ¿no? Y algún otro ratio de salud. En África subsahariana el 24% de la carga de enfermedad se concentra en estos países, y para ese 24% solo contamos con un 1% de la financiación y un 3% de los profesionales sanitarios. De ahí de nuevo otra vez la alta relación y la alta vinculación que hay entre educación y salud. Y al final, pues este es un poco el ciclo y la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay educación, no hay acceso a profesionales de calidad. Si no hay acceso a profesionales de calidad, no hay servicios de calidad. Si no hay servicios de calidad, no hay una salud de calidad. En nuestro caso, salud de calidad, pero otras muchas cosas que también afectan y que dificultan que el desarrollo vaya por los... Entonces, ya terminando, ¿qué hacemos concretamente en Recover en términos de formación? Lo tenemos segmentado como en 3 grandes bloques. Uno es la formación más formal, otro es la formación con rotaciones, con prácticas, y un tercer bloque que es la formación con voluntariados. Voluntariados que o bien viajan a terreno y forman a los profesionales allí, o voluntariado que prestan servicio a través de la plataforma de telemedicina que os comentaba antes, todo ello de forma bastante rápida. En estos 12 años se han impartido ya 226 formaciones, la mayor parte de ellas han sido dirigidas al sector de enfermería, porque la sanidad fundamentalmente en estos países está en manos de enfermeras y enfermeros, pero también se han formado médicos y también se han formado profesionales en gestión, porque como os decía al principio, uno de nuestros retos es el fortalecimiento de centros médicos y hospitales, y por eso la gestión y la formación en gestión también es importante en el trabajo que desarrollamos. Estos son algunas de el reparto de las formaciones que hemos hecho en estos 12 años, esas 226 formaciones, principalmente son temas médicos, pero también, como veis, aquí vuelve a aparecer la gestión. Y yo aquí ya doy por terminada mi introducción. De nuevo os agradezco a todos los ponentes que habéis aceptado la invitación de Recover compartir hoy con nosotros este rato, a todos los que habéis venido, a la Universidad de Comillas por cedernos estas instalaciones y de forma absolutamente gratuita para que hoy podamos estar aquí todos cómodos compartiendo en esta jornada, y espero que sea muy provechosa para todos. Muchas gracias. Gracias, Chus. Bueno, el próximo ponente es Mario Lebrón. Mario ha estado con Recover realizando sus prácticas del máster de cooperación internacional de esta casa, de Comillas. Una de las tareas que teníamos para él pues era exactamente la realización, redactar un informe sobre formación y educación en 3 países: Benín, Costa de Marfil y Camerún. En mi opinión lo ha hecho muy bien, pero bueno. Hoy nos va a solo enseñar los datos más importantes, y en todas las carpetas os dejamos como preview un resumen, que es este, que está aquí, donde pues vienen los datos y más o menos lo que intentamos recoger. Pero hoy o mañana, Katia, ¿cuándo sale? Mañana, en nuestra página web.
Mañana en nuestra página web estará la versión completa donde están mucho más gráficos y muchos más ejemplos en estos 3 países. Os repito, Benín, Camerún y Costa de Marfil. Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Buenas tardes. Antes de comenzar me quiero introducir un poco. Yo, estudié economía, no me gusta decir que soy economista, me suena un poquito pretencioso, pero digo que estudié economía y he trabajado en varios lugares. Y luego me mudé a España a cursar el máster de cooperación al desarrollo en la Universidad de Comillas. Y he estado colaborando con la Fundación Recover y en específico con Susana en la elaboración de este informe, o sea que esperamos que les sea de utilidad. Sí, estaba introduciendo, Chus, que una de las motivaciones principales de la Fundación Recover es ayudar a mejorar el sector salud a través de la formación de profesionales que puedan aportar al sector salud. Y este es precisamente el enfoque de este informe, tener un documento donde se plasme cómo las debilidades del sector formación en estos países ha contribuido o ha no contribuido en este caso a que el sector salud tenga las precariedades que tiene. Vamos a citar a Amartya Sen nuevamente, que nos dice que la educación nos hace los seres humanos que somos. Tiene un gran impacto en el desarrollo económico, en la equidad social y en la equidad de género. Y aquí vemos prácticamente cómo a través del informe queremos comunicar que para tener un sector salud próspero hay que tener un sector formativo, sobre todo un sector formativo integral que vaya en todas las etapas, que sea también próspero y productivo. Vamos a hablar un poquito de los países que vamos a estar, o que están plasmados en el informe. Vamos a hablar de Benín, vamos a hablar de Costa de Marfil y de Camerún. Son países que en el mejor de los casos tienen un Producto Interno Bruto de 1/10 el Producto Interno Bruto per cápita de España. Es decir, mientras el costamarfileño promedio gana alrededor de 4.000 euros al año, el español gana alrededor de 40.000 euros al año. Si vemos los indicadores de desarrollo humano, vemos que España se encuentra en el puesto 25, mientras estos países, en el mejor de los casos, se encuentran en el puesto 151, con índices de desarrollo humano calificados como bajos, según la Organización de las Naciones Unidas. Entonces estamos hablando de países que realmente necesitan la atención, no solamente de las organizaciones no gubernamentales como Fundación Recover, sino de la comunidad internacional y sobre todo de sus autoridades locales. Entonces, vamos a hablar un poquito de los puntos débiles que hemos identificado en el informe en el sector educativo. Primero, hay un problema de acceso a la educación, por un problema de falta de plazas, por un problema de falta de capacidad monetaria. Los niños y las niñas no pueden acceder al sistema educativo. Hay una baja tasa de inserción en cada uno de estos países y en el informe van a encontrar estos datos reflejados con las estadísticas. Luego hay informes que indican que la calidad educativa en estos 3 países es precaria en comparación al resto del mundo. Hay que tomar en cuenta, que es un punto que vamos a tocar más adelante, que la disponibilidad de la información en estos países es mucho más baja. No solamente porque los sistemas no existen, sino porque lo que tenemos data de años muy anteriores. Entonces, se dificulta hacer un planeamiento de ayuda a un país cuando no existe data reciente, porque estamos hablando en un contexto irreal. Si tenemos data de hace 15 años, trabajar sobre un país y trabajar sobre sus condiciones se nos dificulta mucho. Luego hay un problema de permanencia en la educación. Muchos niños y niñas ya cuando acceden se les dificulta permanecer dentro del sistema educativo, sea por razones culturales, razones económicas, razones de seguridad. Hay un gran sinnúmero de factores que varios informes plantean y en el informe Recover intentamos resumir esos factores. Hay un problema de disparidad de género muy grave en estos países. Y cuando comparamos con España es un poco cómico porque si bien en estos países el hombre tiene mejor estatus, en países como España la mujer es la que tiene mejores datos en el aspecto educativo. Ya que eso se traduzca al tema de empleos es otro tema. Pero en España, por ejemplo, las mujeres son las que accesan más al sistema educativo, son las que más permanecen en el sistema educativo en todos los estratos del sistema educativo. Sin embargo, en estos países es el caso contrario. El hombre aventaja mucho a la mujer en este sentido. Hay un problema de capacidad, los sistemas que existen no son lo suficientemente grandes para acoger toda la demanda educativa que existe. Y luego hay un problema de transparencia, de gobernanza. Los sistemas educativos no son bien gestionados, ya sea por problemas políticos, por problemas económicos de los ministerios y las organizaciones involucradas. Entonces también es un factor que hay que tomar en cuenta. Aquí simplemente vamos a ver algunos números. Como comentaba Chus, las tasas de alfabetización son mucho menores en estos países que en países como España o en otros países
en vías de desarrollo, como son los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos ya tienen índice de alfabetización superior al 90%, y en el mejor de los casos de estos países, Camerún tiene un índice cercano al 70%, o sea que estamos hablando de contextos muy vulnerables. Si vemos el índice de educación, que es uno de los elementos que compone el índice de desarrollo humano, vemos como España tiene un índice de 0.8 en la escala de 0 a 1, y vemos que países como Costa de Marfil apenas llegan al 0.4. Y luego tenemos este gráfico que habla de los años de escolaridad previstos. Vemos como en España un joven promedio o una joven promedio se espera que curse hasta 20 años en el sistema educativo. Sin embargo, en países como Camerún esta cifra apenas supera el 10%. Costa de Marfil y Benín tienen panoramas incluso un poco más adversos. Aquí tenemos la tasa bruta de matriculación en la educación terciaria, que nos compete mucho porque estamos formando como organización profesionales y personal capacitados en el sector salud, y vemos que la data también es muy precaria para los tres países. Estamos hablando de que en España entre el 80 y el 100%, dependiendo del género, recibe una formación terciaria de algún tipo. Sin embargo, en países como Costa de Marfil la cifra apenas sube al 11%, o sea que estamos hablando de contextos que necesitan nuestra atención. Hablando de la formación en el sector salud en específico, nos comentaba Chus que por cada 10.000 pacientes, en ninguno de estos países se supera tener 2 médicos por cada 10.000 pacientes. Sin embargo, en España tenemos 40 médicos por cada 10.000 pacientes. Y estamos hablando de países que tienen una mayor vulnerabilidad ante enfermedades, por números que vamos a ver más adelante. O sea que el hecho de que aún no hayan profesionales suficientes para atender la demanda responde a que primero hay un problema en el sector educativo y segundo hay un problema en el sector salud que hay que abordar. Entonces esto lo atribuimos a la baja formación de personal médico por un lado, a plazas restringidas en las escuelas de medicina. Tenemos un número reducido de estructuras para impartir docencia médica, y luego hay una baja calidad educativa que se traduce en profesionales en muchos casos menos capacitados. Y ya vamos a ver un poquito rápidamente cifras en el sector salud. Vemos que la mortalidad materna en los tres países analizados es mucho más alta que en el resto del mundo. Vemos un país como Sierra Leona, que por cada 100.000 partos hay 1.360 muertes maternas, y eso es una cifra bastante alarmante. La Organización Mundial de la Salud nos afirma que África no mediterránea es la región con mayor tasa de mortalidad en el mundo, y las cifras lo reflejan. Y aquí tenemos simplemente un resumen de las enfermedades por región, enfermedades transmisibles como VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis. Aquí vemos que en la región todas las cifras superan el promedio mundial, y a excepción de Benín en tuberculosis, pero bueno, luego tiene hepatitis que está muy por encima, o sea que el panorama no deja de ser alarmante. Entonces, finalmente, queremos terminar con quién debe actuar. Es cierto que como ONG, Fundación Recovery y todas las otras ONGs que operan en la región tienen la obligación moral de trabajar en estas áreas porque se lo han propuesto como organización. Al igual que gobiernos externos que desean cooperar, al igual que organizaciones que desean cooperar. Sin embargo, la obligación la tienen tanto el Estado como la sociedad civil, porque se retroalimentan. Tenemos un Estado que es el que dispone de recursos, pero tenemos un Estado que también responde a las demandas de una sociedad civil. O sea que es deber y es acción de la sociedad civil demandar sus necesidades para que el Estado pueda trabajar, pero a mejorar ambos sectores, el formativo y el educativo. Esto me lo voy a saltar porque creo que se va a hablar un poco más adelante y no tenemos tiempo, pero finalmente quiero terminar con la siguiente frase de Kofi Annan, antiguo secretario de la ONU, que dice: la educación es un derecho humano con inmenso poder de transformación. Sobre sus cimientos descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Si tienen alguna pregunta, creo que hay 5 minutos. Si no, bueno, gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. Pues sí, ahora se abre a preguntas, algún comentario que quieran hacer. ¿Alguien? Sí. Quería preguntar, es que no lo sé, si las universidades son públicas o privadas y qué costo tienen. Hay públicas o privadas, hay tanto públicas como privadas. Sin embargo, nos aclaraba Chus, y queda plasmado en el informe, que
El acceso a la educación gratuita es muy precario en las regiones y las privadas evidentemente son de costo y las plazas son muy, muy reducidas. Sí, o sea, las dos son de pago, tanto las públicas como las privadas. Normalmente las privadas son más caras. Ahora lo que pasa, y en Camerún específicamente, es que, por ejemplo, para avanzar a niveles educativos más evolucionados, como sería un máster, no existen en las universidades públicas. Normalmente tiene que hacerlo por privado. Y también a nivel de especialidades médicas, ni todas están disponibles. Y ahí no, ni en públicas ni en privadas. Hay muchas veces tiene que salir del país e ir a otro país para poder especializarse. Como ejemplo, en Benín, para hacer la residencia, el MIR, en cualquier especialidad, deben pagar a los profesores. O sea, los profesores, que es una figura así un poco sacra, cobran por la enseñanza que dan a los que quieren hacer el MIR, con lo cual eso está muy limitado, ya no al más capaz, desde luego. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, bueno, yo tengo preguntas siempre. Mario, así yo sé perfectamente el trabajo que te ha dado hacer todo esto, pero ¿cuál fue el reto para ti más importante a la hora de elaborar este informe? Yo diría encontrar la data. Es muy difícil en naciones donde no hay sistemas estadísticos tan sólidos como a los que aquí estamos acostumbrados a encontrar data. Y luego hacer comparaciones de datas con años distintos es muy difícil. O sea, ¿cómo comparo la tasa de alfabetización de Benín del 2000 con la de Camerún del 2007? O sea, podemos ponerlas y hacer una comparación muy aérea, pero al final estamos hablando de dos épocas y contextos muy distintos. Entonces, el análisis siempre va a quedar un poquito flojo en ese sentido. Sobre todo a nivel de educación terciaria, ¿verdad? Que nos has... Sí, mientras más específico uno se pone, menos data hay, o sea que... Sí, Mario, yo quería preguntarte, a ver, este tipo de estudios se han hecho muchos a lo largo en distintos sitios. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, es una buena pregunta. Ahora que yo diría que la labor principal, como dije al final, independientemente de lo que hagan las organizaciones no gubernamentales, es que haya una población y una sociedad civil consciente de sus problemas y consciente de que tiene derechos a reclamarlos. Y el gobierno solamente va a actuar cuando haya una presión social, independientemente de lo que hagan las organizaciones no gubernamentales. Hacen su aporte en lo que pueden, pero al final no son el genio de la lámpara mágica. Al final los verdaderos genios son la sociedad civil, opino yo. Bueno, y yo que tengo un poco más de edad, puedo aterrizarlo un poco más que Mario. Pues para nosotros específicamente nos sirve a la hora de valorar un proyecto, saber exactamente las necesidades que hay en el país, tenerlas muy claras en nuestra cabeza y a partir de ahí valorar si el proyecto puede tener impacto o no y a qué nivel tendríamos que actuar. Entonces, también para nosotros es una herramienta práctica y útil, no solo de filosofar, que también es importante en esta vida, pero hay una parte práctica que personas de mi edad ya quieren tener y bueno, porque yo no es entendí trabajo. La pregunta bien, me disculpo. Entendí que... Por supuesto también es importante para darlo a conocer, no solo a los que hoy estamos aquí, que muchos de nosotros ya lo sabemos, sino para que los medios de comunicación hablen de ello y sensibilicemos tanto a la sociedad civil como a los gobiernos, como a los posibles financiadores, de que hay que hacer algo, que no podemos dejarlo ahí. Pues muy bien. Avanzamos entonces. Muchas gracias, Mario. A ustedes. Avanzamos para el segundo bloque de la jornada, formación y desarrollo. Para ello tenemos varias entidades que nos van a presentar su visión dentro de la educación, la formación, sus programas. Y empezamos con Pablo Funes de Entre Culturas. Creo que es una organización muy conocida que se dedica específicamente a la educación y la formación, sobre todo en América Latina, pero también en África. Y Pablo hoy creo que nos va a hablar un poco de la formación para el empleo. Ese es el enfoque. Pablo, muchas gracias. Sobre todo porque Pablo llega casi directamente de Guinea Conakry para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vale, pues
muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Chus, Susana, por contar conmigo, sobre todo contar con Entre Culturas, que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo he tenido muy buenos amigos que han trabajado en Recover y es una organización que he seguido muy de cerca en estos años. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, como el tiempo apremia y 10 minutos siempre es difícil organizar una presentación en 10 minutos, pero sí que quería hablar un poquito de Entre Culturas, no por contar Entre Culturas, sino por contextualizar un poquito lo que voy a contar más adelante, ¿no? Entre Culturas es una organización de la Compañía de Jesús, es decir, somos una organización jesuita que a través de la educación lo que intentamos promover es la justicia social. Utilizamos la educación no solamente como causa, como fin, sino también como un medio para conseguir la justicia social. Tenemos propuestas de cambio, ya norte y sur no se suele utilizar, pero todavía sirve para entendernos, ¿no? Trabajamos tanto cooperación internacional fuera de nuestras fronteras como propuestas de cambio aquí en España, sabiendo que eso también promueve que los cambios sean a más largo plazo, todo lo que tiene toda esta temática, todos los objetivos de desarrollo sostenible que nos vienen a propuestas mucho más ambiciosas y mucho más amplias que estar haciendo solamente proyectos de cooperación en terreno, ¿no? Y bueno, nuestra presencia es amplia, hemos empezado fundamentalmente en América Latina hace mucho tiempo, en toda América Latina, y en África, muy centrados en el África, en el Sahel, en África Central, África Austral, y últimamente también intentando trabajar en Marruecos, sobre todo por el tema de movilidad humana, intentando tener también coger ese flujo migratorio hacia Europa, intentar también tener ahí una pequeña acción de desarrollo, y un poquito en Asia, que es poco relevante todavía, pero bueno, estamos entrando también en algunos contextos de Asia, ¿no? Esto es lo más importante quizá para luego contar la presentación en sí. Nosotros somos parte de dos grandes redes internacionales, somos parte de la red y nos entendemos desde ahí. Lo que voy a contar es Entre Culturas, pero dentro de dos grandes redes internacionales, que es el Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular que nació en América Latina, en Venezuela, hace más de 50 años y que ya está en todo el mundo trabajando. Y el Servicio Jesuita de los Refugiados, muy focalizado en la población refugiada y similares, ¿no? Toda la gente que se desplaza por fuerza mayor, ¿no? No solamente por un conflicto, sino por otras causas, y atendemos a esa población refugiada. Muy importante porque lo que cuento viene fundamentalmente basado en el trabajo que hace Fe y Alegría en el mundo, ¿no? Y eso da más peso que no lo cuento desde una organización española, sino que lo cuenta desde una organización internacional. Formación para el trabajo. Eso es lo que me va a centrar en nosotros trabajamos formación para el trabajo, es una de las prioridades fundamentales de nuestro trabajo, tanto con el Servicio Jesuita de los Refugiados, pero fundamentalmente con Fe y Alegría. Y me va a centrar mucho en la propuesta más de clave de desarrollo, que JRS, el Servicio Jesuita de los Refugiados, más humanitario, medios de vida, buscar medios de vida, y me va a centrar más en la clave más de desarrollo, de desarrollo, ¿no? Primero, para entender, para seguirla hasta llegar, yo lo que voy a intentar es dar una serie de recomendaciones, de lecciones aprendidas que hemos tenido nosotros en nuestra organización. Voy a intentar compartirla, porque creo que eso es el debate. A mí me encanta de estas reuniones, ¿no? Compartir estas lecciones aprendidas, lo que te vas encontrando en tu trabajo día a día, para generar reflexión y aprender de eso entre organizaciones, entre ONG o otras instituciones, para seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Y eso es lo primero, y voy a ser rápido porque no da mucho tiempo a contextualizar tanto, ¿no? Pero contexto, yo creo que aquí son dos datos, ¿no? En América Latina tenemos un gran número de población joven. Nosotros la formación para el empleo la centramos en población joven, que anteriormente ya se ha hablado de eso tanto la presentación de Chus como la posterior, y una gran parte de estos jóvenes se encuentran en situación de exclusión social. Ese es nuestro colectivo en América Latina. Si pasamos a África, yo he sacado un dato por ahí, son 200 millones, seguramente que depende, esa falta de data que hay en África es un mundo, ¿no? Pero bueno, 200 millones, pero el dato es, 200 millones es un porcentaje altísimo, y es que esto se está multiplicando en África, un crecimiento exponencial que nos lleva a que en África la población joven, o la población niños y jóvenes, es donde hay que focalizar, ¿no? Y yo hago aquí el interrogante, ¿qué horizontes tienen? Los datos nos sirven, pero el terreno de los que aquí estamos, que trabajamos en estos temas, muchas veces tocar es lo que te dice, pues el data tiene sentido, ¿no? Yo aterricé ayer de Guinea-Conakry y dice, o hacemos algo con los jóvenes ahora o con los niños, ahí fuimos más a trabajar con niños, con educación primaria,
pues el futuro de África va a seguir truncado otros 50, otros 100 años con mucha facilidad. Hay que centrarse ahí. Yo en los últimos informes, en la realidad que voy viviendo en los últimos años, en África y seguramente en América Latina también, jóvenes y mujeres es la clave del desarrollo. Hay que concentrar esfuerzos ahí, cada uno desde su especificidad, desde su buen hacer, pero para mí jóvenes y mujeres es futuro para este continente y seguro para el desarrollo del mundo, porque al final África mantiene el mundo y está creciendo mucho y va a ser gran parte de nuestra población en el mundo, ¿no? Muy rápido, los desafíos yo creo que se ha dicho anteriormente, no me voy a parar mucho porque si no, no llego a lo que quiero contar, ¿no? Yo creo que ya habéis hablado de baja calidad educativa, es decir, partimos de ahí, hay una baja calidad educativa y en formación para el empleo, esa baja calidad educativa que llega fundamentalmente a la educación secundaria, va tuncando hasta llegar a la formación secundaria, que es donde normalmente hacen la formación para el empleo, hace que se sienta sea muy baja de calidad, por muchas razones que están ahí expresadas, y se sienta muy alejada de lo que demanda el mercado laboral, que al final es parte de los objetivos de la formación para el empleo, ¿no? Y entonces eso nos afecta en cualquier propuesta que hagamos de formación para el empleo. Y lo otro es el mercado laboral, es decir, pasa en América Latina y en África son características, hay que contextualizarla en cada país, pero hay muchas altas tasas de desempleo, una precariedad, un mercado informal muy, muy alto y mucho desánimo y frustración de los jóvenes con los que trabajamos porque no tienen alternativa o no las ven. Hay una frustración fuerte. En África se vive la imagen típica del joven que está con los brazos cruzados y que dice, si eres, tendrías que ser la energía de este país, pero muchas veces hay una frustración que se vive, ¿no? Y un acceso desigual al empleo que perpetúa las posibilidades de desarrollo. Es decir, si hay un acceso desigual al empleo, está perpetuando unas desigualdades sociales que es lo que crea falta de desarrollo en estos contextos, ¿no? Entonces nosotros marcamos el objetivo es mejorar la educación de calidad, que sea una educación integral súper importante, es decir, no nos centramos solamente no nos centramos en las competencias solamente técnicas, es decir, tenemos que recordar que tenemos que formar jóvenes que sean buenos trabajando, pero que sean jóvenes que tengan valores, jóvenes que sean capaces para la vida, que se desenvuelvan bien en la vida. No solamente centrarse en el trabajo, en que sean buenos trabajadores, que es muy importante, y focalizar mucho esfuerzo ahí, pero que sean ciudadanos con responsabilidad, que sepan crear una sociedad civil, que pelee por sus derechos y que sea activa en el mundo social, ¿no? Y la población con la que nos centramos es jóvenes en riesgo en exclusión social, también con población adulta, pero fundamentalmente con los jóvenes. Modalidad de formación que trabajamos nosotros. Tenemos todo el ámbito de formación porque ya yo he dicho, es nuestra prioridad, formación secundaria, formación terciaria y luego también todo lo que tiene que ver con la educación técnica no formal, que es muy interesante porque permite rescatar a mucha gente que se ha salido del ámbito formal de la educación. Y voy al grano, ¿eh? A ver, yo creo que ya he perdido mucho tiempo, pero bueno, voy al grano. ¿Qué hemos aprendido en nuestras evaluaciones, ¿no? Nosotros o de nuestro trabajo, hemos sistematizado, podéis entrar en nuestra página web, ahí tenemos algunos documentos, hay un lugar que pone evaluaciones, y ahí tenéis documentos que está sistematizada los aprendizajes. Nosotros mezclamos tres ejes, todo lo que tiene que ver con la propuesta formativa, todo lo que tiene que ver con la gestión de los centros formativos, los centros, sean formales o no formales, todo lo que tiene que ver con la gestión interna de esos centros y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, con trabajar la inserción laboral de esos jóvenes al mercado laboral, ¿no? Son cortas, son una lista, yo creo que he señalado, habrá más y seguramente muchas son comunes, no es que vaya a contar algo que no se sepa, es decir, pero yo creo que remarcarla y que algún debate pueda ir ahí quizá ayuda, ¿no? En la elaboración de la propuesta formativa, implicación de la administración pública, se ha hablado de la importancia de los gobiernos, de las autoridades, ¿no? En cualquier propuesta formativa, lo primero, y si crees en educación pública como creemos en Antecultura, es involucrar a los gobiernos en la elaboración de la propuesta formativa. Se tienen que hacer, no puedes hacer una propuesta como alejada de lo que quiere el gobierno, puedes hacer incidencia para que la cambie, pero tienes que trabajar con las autoridades y con la sociedad civil. Eso es clave y es clave de éxito en cualquier intervención de formación para el empleo que desarrolles tanto en América Latina como en África, ¿no? Selección de especialidades.
el que trabaja en esto estará, no sé, a mí me pasa cada vez que voy, me pasa en el último viaje también y es recurrente. Tienes que hacer buenos estudios de selección de qué especialidades te centras, en qué te centras. Si nosotros no trabajamos formación para la salud, pero tienes que hacer buenos estudios. Ahí la utilidad del estudio que se ha hecho yo la he visto clarísima. Es decir, si no haces estudios te equivocas, no estás ligando a lo que realmente va a cambiar. Y yo cuántos proyectos he visto de corte y confección, de formación para carpintero, cuando a lo mejor no, eso no hace falta, o cuando ya estás creando una formación que en 2 años se te va a quedar obsoleta porque el mundo va por otro lado, porque el contexto del país donde estás trabajando ya ha pasado, esa formación no tiene tanta utilidad, ¿no? Formación docente, no solo en especialidades, importantísimo que la formación que se dirige no sea en el tener el mejor maestro, profesor de carpintería, de electricidad, sino que sea también, si trabajas con colectivos pobres o en exclusión, tienes que buscar también profesores que sepan trabajar con esos colectivos. Si no, cualquier intervención se te cae porque no saben trabajar y no saben llevar esos aprendizajes a estos jóvenes, ¿no? Y luego, una cosa muy, muy importante, y nosotros estamos trabajando muchísimo, va ligado a todo el equipamiento, que en tu propuesta formativa eso tenga en cuenta, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy estás utilizando, mañana se queda obsoleto. No formemos en África, no formemos en América Latina para un mercado laboral que se va a quedar obsoleto en un día, 2 días. Es decir, vayamos por delante, intentemos, ahí viene, luego hablaré rápido de otras cosas, intentemos tener equipamiento e inversiones en tecnología que permita ir por delante del mercado laboral, porque si no, estos personas que estemos formando seguramente no van a ser adecuados en el tiempo. Ya sabéis eso de formación para toda la vida, que es el objetivo 4 de desarrollo sostenible. Gestión interna, esta es más fácil y quizá voy más rápido porque ya me he comido el tiempo. Participación del alumnado en la gestión, es decir, nosotros somos de educación popular y que los alumnos participen es clave en el proceso de cambio y de transformación propia del alumno. Sostenibilidad, yo creo que este es el aprendizaje. Las propuestas formativas para el empleo suelen ser muy caras, supongo que eso os pasa también en Recover, suelen ser muy caras. Por tanto, hagamos procesos sostenibles, si no van a depender de la cooperación internacional, van a depender del que está en ese momento, en ese proyecto, que le ha funcionado bien una clave. Hagamos propuestas sostenibles y que sean durables en el tiempo, si no, en 2, 3, 4, 5 años se te cae la propuesta formativa y se te caen todos los esfuerzos que hayamos hecho. Sostenible económicamente, pero también sostenible misionalmente, ¿no? Seguimiento del alumnado cuando termine es clave, educación para toda la vida, sigamos a ese alumno para aprender, para los alumnos que están hoy en día en el centro formativo, pero también para que ese alumno que se ha salido tenga también propuestas formativas para seguir aportando en su profesión, ¿no? Y luego una cosa más concreta que es la rotación en el profesorado. Nosotros nos solemos encontrar que esa es una problemática muy común y que hay que hacer algo para evitar esa alta rotación que suele haber en el profesorado. Ahí suele haber en otros ámbitos formativos, pero no está clara. Y la última, inserción laboral. ¿Cuáles son nuestras lecciones aprendidas así más comunes que tenemos que tener que aprender, ¿no? La empleabilidad tiene que estar desde el minuto 1. Cualquier centro, cualquier persona que se dedique a esto de formación por el empleo, tiene que pensar en muchas cosas, pero que el estudiante tiene que tender a la empleabilidad, tiene que tender en pensar que ese alumno va a estar en un centro de trabajo después de salir de tu centro. Pensar en eso y que esté en la propuesta formativa es clave para el éxito de las propuestas formativas, ¿no? Colaboración con los sectores productivos y con las empresas. Nosotros tenemos ahora una iniciativa muy interesante en América Latina, en Perú, donde hemos invertido muchísimo tiempo en un proceso que se llama de escucha, es decir, ir a la comunidad, hacer procesos casi... estamos contratando antropólogos, es súper bonito las propuestas, para entender la comunidad, lo que quiere, la comunidad por dónde enfoca su desarrollo a largo plazo, y ahí muchas ONG, y nosotros hemos pecado de eso, la empresa, como muchas veces quedaba a un lado, es decir, la demonizamos, ¿no? La empresa no sabe, nosotros somos la ONG que sabemos por dónde va el camino y estamos fuera. No, ni mucho menos. La empresa tiene que estar desde el minuto 0, desde que haces un análisis de estudio, tiene que estar proponiendo y diciéndonos lo que quieren, porque al final van a ser los que empleen, son los que están en el día a día trabajando y desarrollando propuestas, y hay que escucharles y hay que hablar con ellos desde distintos ámbitos, ¿no?
Autoempleo es clave, porque muchas de las gentes que las que estamos formando, tanto en América Latina como en África, no van a tener un empleador, sino que van a ser sus propios empleadores, y hay que fomentar, no solamente, tienen que saber montar un negocio, tienen que saber hacer su propio trabajo, crear su propio trabajo, y eso hay que dar claves y que va muy ligado a las competencias blandas, ¿no? Y nosotros tenemos mucho trabajo ahí. Perdona, que estoy yendo súper rápido para terminar en tiempo. Competencias blandas, es decir, el chico que sale de un centro de formación tiene que saber hacer un currículum, tiene que saber ir a una entrevista de trabajo y que lo cojan, tiene que saber manejarse con una aplicación para buscar empleo. Hay un montón de competencias que no son las puras técnicas que los chicos tienen que saber, aparte de todas las competencias que tienen que ver en formar jóvenes que sean responsables, que sepan responder ante dilema ético en su profesión, etcétera, etcétera. Es decir, que formamos jóvenes en toda la integralidad de la persona. Es decir, eso es clave de nuestra propuesta formativa. Pero ahora yo creo que he dado 4 más 4, 8, más 6 que hay aquí, son 14 lecciones aprendidas. Me estás dejando de pie mucho tiempo, Pablo. Me estás dejando de pie mucho tiempo. Que ya me cuesta. No, pero sí, Perdona por haberme comido el tiempo, sobre todo por los siguientes, pero lo siento, pero bueno, a ver si me he comido el tiempo de las preguntas, luego volveremos en el rato tiempo. Muchísimas gracias. A ti. Perdona si tengo que ser así un poco nórdica, pero somos muchos. Yo que no soy nórdica, soy portuguesa, pero bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo? Pablo, puedes seguir hablando que no hay comentar. Bueno, yo sí tengo preguntas, claro. Tengo dos. En realidad hay dos cosas que a lo mejor con vuestra experiencia en Entre Culturas nos sabrían decir mejor. La primera es, ¿cómo medimos el impacto de nuestros proyectos? Porque el impacto en educación es difícil de medir, ¿no? O por lo menos así me parece a mí. Y la segunda pregunta sería, yo creo recordar que en el 2015 hay un informe de Entre Culturas que pone algo del estilo que hay que cambiar la forma como enseñamos también. O sea, que la manera como se enseña, y sobre todo cuando hablamos de sistemas que están un poco más debilitados en muchos sentidos. ¿Qué forma nueva de enseñanza sería esa? Vale. La primera pregunta, yo creo que, es decir, medir el impacto, hay 1000 maneras, 1000 mecanismos. La cosa es invertir en él. Yo creo que las organizaciones como las nuestras, y bueno, y los gobiernos también tienen que invertir mucho en medir ese impacto, medirlo de una manera continua, es decir, hay fórmulas, nosotros estamos ahora intentando invertir un poco más, muchas veces no tienes recursos suficientes para hacer eso, pero para mí la clave no es el cómo, hay muchas maneras, es decir, hacer evaluaciones, poner sistemas continuos que te estén midiendo lo que estás haciendo. Nosotros estamos haciendo una evaluación de todo el sistema, es decir, una evaluación con universidades de todo el mundo para medir todo el sistema de fe y alegría en América Latina, que te haga una evaluación amplia. Pero la clave para mí es el cómo es importante, pero sobre todo medir el impacto. Medir el impacto y saber meterlo en la cultura organizacional, es decir, cómo eso entra en la cultura de la evaluación, del aprendizaje, entra en tu institución, de manera que te permita cambiar, te permita equivocarte, te permita mover hacia otro lado. Yo creo que nosotros, cuando hemos hecho varias evaluaciones de impacto fuertes en Anticultura, la más importante de nuestro sistema de calidad educativa, y hemos invertido un montón de dinero porque en ese caso era la EFE y te lo permitía, medirlo de una manera continua, es decir, hay fórmulas, nosotros estamos ahora intentando invertir un poco más, muchas veces no tienes recursos suficientes para hacer eso, pero para mí la clave no es el cómo, hay muchas maneras, es decir, hacer evaluaciones, poner sistemas continuos que te estén midiendo lo que estás haciendo. Nosotros ahora estamos haciendo una evaluación de todo el sistema, es decir, una evaluación con universidades de todo el mundo para medir todo el sistema de fe y alegría en América Latina, que te haga una evaluación amplia. Pero la clave para mí es el cómo es importante, pero sobre todo medir el impacto. Medir el impacto y saber meterlo en la cultura organizacional, es decir, cómo eso entra en la cultura de la evaluación, del aprendizaje, entra en tu institución, de manera que te permita cambiar, te permita equivocarte, te permita mover hacia otro lado. Yo creo que nosotros, cuando hemos hecho varias evaluaciones de impacto fuertes en Anticultura, la más importante de nuestro sistema de calidad educativa,
hemos invertido un montón de dinero porque en ese caso era la EFE te lo permitía, que normalmente suele ser el problema, cómo pagas eso, porque suele ser bastante caro, ¿no? Pero una vez que inviertes, es que aprendes. Yo me voy con estos libritos de aprendizaje que suelen ser de evaluaciones que hacemos, y es que te cambia todo. Te vas a reunir con alguien y estás hablando diciendo, así es como lo conseguimos nosotros. Este es nuestro modelo aprendido, así hemos conseguido cambiar, transformar la sociedad, y así queremos seguir haciendo, así queremos seguir cambiando, ¿no? Y eso te permite relación con autoridades, no con la Agencia Española de Cooperación para conseguir dinero, sino te permite ir al Ministerio de Educación de Camerún y decirle, esta es la clave, esta es mi clave, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que me dice, cógelo, haz incidencia a partir de ahí, ¿no? A mí ese es muy importante. Y la segunda pregunta de la innovación, nosotros igual, es decir, la innovación, hay muchas maneras de innovar en la educación, también es cultura organizacional, va muy en esa clave, y la forma de aprender, nosotros estamos cambiando hacia modelos muy de no solamente ir a la educación tan formal, en aula, sino abrir un poco las puertas, abrir a otro, también suele ser caro y suele ser difícil, pero estamos buscando sistemas que lo permitan, ¿no? Y hay muchos mecanismos, ahí podemos hablar muchísimo, pero hay que, hoy en día la innovación educativa, todo el que se dedique a la formación y a la educación, yo invertiría en buscar innovación, sobre todo la ONG. La ONG tenemos el reto de innovar, es decir, el reto de ser agentes de innovación para el cambio, ¿no? Yo creo que ese es nuestro reto. Gracias, Pablo. Bueno, creo que tenemos que pasar a otro. Muchas gracias. Vale, gracias, Ana. Gracias a ti.